En Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 20, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Y en Hebreos, también capítulo 1, versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que podemos ver en estos pasajes es la revelación de esto que también hablábamos recién, ¿no es cierto? De quién es Jesús. Él es el principio, Él es el final, o si quieren, Él no tiene ni principio ni fin. Y es quien sostiene todas las cosas. Él sostiene todo lo que existe con su palabra. Y dicho de otra manera, nada de lo que existe puede ser sostenido si no está Él. Incluso en nuestra propia vida, nada puede ser sostenido si no está Él. Hablamos el otro día con los chicos y no sé cómo salió el recuerdo del Titanic, y vieron que esa famosa frase del Titanic, ni Dios lo hunde. Y lo que a veces pasa cuando suceden este tipo de cosas es que lo primero que solemos pensar es: Dios castigó esto. Dios castigó esa blasfemia o eso que dijeron. Como si Dios necesitara demostrar su poder o demostrar quién es Él o demostrar su autoridad. Él tiene toda autoridad. Y lo que yo creo de ese tipo de cosas, y ahora vamos a leer otro pasaje, es que lo que sucede cuando sacamos a Dios de en medio es que nada puede ser sostenido. Cuando queremos sacar de lo que está diseñado para que sea sustentado por Él mismo, cuando sacamos a Dios del juego, cuando sacamos a Dios de en medio, cuando sacamos a Dios de la ecuación, esa ecuación no tiene un resultado posible. Y eso también pasa cuando sacamos a Dios en medio de nuestra vida. Si queremos vivir nuestras propias vidas a nuestra propia forma, de nuestra propia manera, sin ser conscientes de quién es Dios y de lo que Él quiere hacer en y con nosotros, es una ecuación que no tiene un buen resultado. Es una ecuación que lleva simplemente a destrucción. No es que Dios está enviando un mal, no es que Dios está queriendo hacernos escarmentar con esa situación, sino es que cuando nosotros, utilicé una palabra moderna, ¿vieron? Cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, eso no puede ser sostenido. Porque el que sostiene todas las cosas que fueron creadas, todo es Él mismo. Dice que todo fue creado por Él y para Él, y que Él sostiene todas las cosas con su propia palabra. Cuando nosotros, aún sabiendo eso, sacamos lo que sostiene todo de la estructura se derrumba. Él es lo que sostiene todas las cosas, y cuando sacamos de en medio lo que sostiene la estructura se derrumba. Y es como Dios que nos dio la posibilidad de elegir. Dice, miren, dice en Romanos
también capítulo 1. Miren, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y sigue, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y más adelante en el 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y más adelante en el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y no es que Dios los entrega a hacer esas cosas, o que se los saca de encima, o que les produce una maldición. No está diciendo eso. Lo que está diciendo, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo que está diciendo es que sacaron a Dios de la ecuación. Si nosotros decidimos sacar lo que sostiene la estructura se derrumba. Y es, ok, si ustedes quieren sacarme de la ecuación, esto es lo que queda. Es Dios entregándote a lo que estás decidiendo. No es una maldición de Dios. Es aún amor de Dios. Increíble, respetando lo que nosotros decidimos, por más que esto produzca miseria. Porque fíjense lo que dice en el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Este es el resultado natural de una vida sin Dios. Leíamos antes, tanto en Hebreos como en Colosenses, como Dios, a través de Jesús, sostiene todas las cosas con su palabra. Pero el resultado natural de sacar a Jesús de nuestras vidas es el que acabamos de leer. No podemos esperar un resultado bueno o mejor si sacamos a Jesús de la ecuación. Aún con nuestras mejores intenciones. Porque todo fue hecho por Él y para Él. Y no va a funcionar de otra manera. Dios respetará nuestra decisión. Pero lo que va a producir es esto que dice acá. No podemos sacar a Jesús de nuestras vidas. Ahora, eso naturalmente lo que tiene que producir en nosotros es esto de rendirnos, ¿no es cierto? Porque cuando empezamos a tener esta revelación de que, ok, si Jesús es el que sostiene todas las cosas con su palabra y el hecho de, o la intención a veces natural pecaminosa del hombre es sacar a Jesús de la ecuación, y lo que eso produce todo el tiempo son todas estas consecuencias terribles y negativas. Entonces, cuando empezamos a comprender eso, lo primero que tiene que suceder es esa rendición, como dice en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando empezamos a comprender esto, nuestra esperanza es renovada, porque entonces, así como si sacamos a Jesús de la estructura, todo se derrumba, con Jesús todo se sostiene. Y esa es la mirada que Él nos propone. No la mirada de sáquenme y se va a derrumbar, sino, hey, conmigo en la ecuación todo se sostiene, todo se sustenta. Me encanta esa palabra que usa cuando dice todo se sustenta.
Viajábamos en avión estos días y cuando oraba por el viaje, no sé si saben, pero justamente uno de los principios de la aviación es la sustentación. Y mientras oraba pensaba en eso y decía, tu palabra dice que vos sustentás todas las cosas con la palabra de tu poder. Y un principio de aviación es la sustentación. Sin la sustentación el avión se cae. Y me encanta que sea la misma palabra. Y ahora, bueno, Señor, así como vos sustentás todas las cosas con la palabra de tu poder, sustentaste avión. Porque en Aeroparque hay una bien tosca que no sé qué. Y esa me sirvió como oración, pero también me sirvió para comprender, Él sostiene todas las cosas. Así como a veces nos puede parecer increíble que un avión con ese peso y con esa carga se sostenga y vuele por ese principio de sustentación, Jesús sostiene todo el universo funcionando. Él sostiene todas las cosas. Y la invitación es esa, a tomar conciencia de que Él sostiene todas las cosas, que Él sostiene nuestras vidas. Y eso genere esa rendición inicial. Y rendirse, a mí a veces me viene con esa palabra, esta imagen, ¿no? Que a veces veíamos en los dibujitos es de la guerra, ¿no? Pero de la banderita blanca, ¿no? Digo en los dibujitos porque era más graciosa en el dibujito, la guerra no es tan cómico. De la banderita blanca, de rendirse. Y me viene eso, o sea, lo primero que tiene que suceder en nosotros es rendición. Es dejar de pelear y argumentar y discutir con Dios y rendirnos a sus pies. Rendirnos a sus pies, entregarnos completamente a Él, a permitir que realmente Él sea el sustento, el sostén de toda nuestra vida. En cada situación, en cada área, no para las que tenemos necesidad, no para cuando tengo una emergencia, que Él sea el que sostiene. En la construcción, no sé, de una casa, de un edificio, de un puente, las estructuras que se hacen no son para cuando la gente pasa. Todo el tiempo está lo que sostiene un puente. No es que dicen, bueno, ahora que va a pasar gente, ponemos el instrumento sustentador de puentes. No, está construido ya desde su concepción para que ese puente se sostenga y pase o no pase gente, haya o no haya viento, el puente no se caiga, si está bien hecho, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros que elegimos cuándo incorporar o incluir a Dios en nuestras vidas. Y lo que Él nos está planteando es, yo sostengo todas las cosas con la palabra de mi poder desde el principio de los tiempos, todo está hecho por mí. No hay chance de que funcione. Y la invitación es, sé parte. Haceme parte de tu vida y sé parte de la mía. Sé parte de mi herencia. Como decíamos hace un ratito, la vida eterna que Él nos regala no es solamente futura, Él nos hace parte de su herencia de gloria presente y pasada. Y cuando empezamos como a entender esto, es como esa banderita blanca, decir, ok, Señor, me rindo. Dejo de pelear, dejo de patalear, dejo de seguir insistiendo con mis propios métodos y mi propia fuerza y me rindo y me entrego para que vos seas realmente el Dios de mi vida 24/7. Para que vos seas el Dios de mi vida todo el tiempo, en toda situación, en toda circunstancia. Voy a dejar de tratarte como Aladino y la lámpara mágica y voy a hacer que seas el Dios de mi vida. Porque en definitiva esa fue la intención de Dios desde el principio de los tiempos, de tener una relación con nosotros, uno a uno. Hablábamos con Eli hace unas semanas y ahora les cuento una experiencia que teníamos, pero la imagen que nos venía después de esto que les voy a contar, vieron las carreras de atletismo, ¿no? Que está el atleta que corre en la posición de largada, el famoso preparado listo ya, ¿no? En la posición de largada y después sale. Y esa imagen venía a nuestra cabeza con esto que les voy a contar porque
A veces sucede que no somos conscientes de quién es Dios o de hacerlo parte de nuestra vida, como decíamos recién, pero otras veces nos vamos al otro lado y nos las pasamos completamente rendidos. Y me acuerdo que habíamos tenido una experiencia que estábamos orando con Eli y realmente estábamos orando juntos mientras caminábamos y había como una atmósfera de verdadera gratitud por un montón de cosas que él había hecho. Fue al principio de este año. Y por cosas que él había bendecido, se percibía la presencia del Espíritu Santo. O sea, realmente estábamos en un clima, ¿vieron cuando estaban orando y dicen, ay, Señor, estás acá? Y todo fluía, fantástico. Y de repente yo comencé a orar y como a rendir mi voluntad. Con esto que les contaba hace un ratito, ¿no? Señor, me rindo. Y con esta buena intención de corazón de, Señor, me rindo otra vez a vos sos el todo, vos. Y no estoy diciendo que esté mal, pero en ese momento, mientras veníamos en esa atmósfera de gratitud, de exaltar a Dios por lo que Él había hecho, yo empecé a orar de esa manera y sentí, y después lo hablamos cuando terminé de orar, y sentí que me había perdido poder, que mi oración se había pinchado. Que venía una atmósfera de gratitud, de adoración, de que en vos todo es posible, y empecé, Señor, pero me rindo. Y se me pinchó la oración, se pinchó. Y me acuerdo que paré y lo hablamos con él y entonces dijimos, bueno, ¿qué pasó acá? Espíritu Santo, ¿qué pasó acá? Y empezamos a tener revelación de este significado. Y la palabra que había venido en ese momento a mi cabeza era una palabra en inglés que no sé si existe así, pero me venía esa palabra, que es como over surrender. Como eso, dije, como sobre rendido era, ¿no? Y que ahí estaba el problema. Que es necesario estar rendidos, pero el problema es que a veces estamos como sobre rendidos. Voy a intentar explicarlo. Y nos venía la imagen de atletismo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si el atleta, que encima es buenísima porque la posición en la que está para salir largada es casi como una posición en un ciervo frente a un rey, ¿no? ¿Entienden la pose? No la hago porque me van a doler las rodillas, pero digamos, es la posición de agachado antes de salir corriendo. Y es buenísima porque es como una posición de estar rendido y nos venía esa imagen. Ahora, ¿qué pasa si cuando suelta o sale el disparo para la largada o la bandera, lo que sea que ponen, no tengo muy claro cómo es, el tipo sigue ahí agachado? Más allá de que va a perder la carrera, claramente. Nunca va a largar y va a seguir rendido y nunca va a largar. Y seguíamos diciendo, bueno, pero ¿cómo es esto? Y seguíamos como preguntándole al Señor, bueno, está bien. Y lo que sucede, y es esto lo que teníamos, es que está bien rendirse, pero que sobre rendirse tiene más que ver con nosotros que con Él muchas veces. Y con esta intención o actitud que a veces tenemos que tiene más que ver con nuestras propias carencias que con lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Y que muchas veces eso lo que hace es paralizarnos. Ese sobre rendirnos nos detiene, nos paraliza, no nos permite avanzar. Y nos llena de dudas cuando Él ya dijo, adelante. Cuando Dios ya dijo, salí. Cuando Dios ya dijo, es el momento de largar, es el momento de avanzar. Y cómo eso nos paraliza, nos detiene cuando Él ya dijo, adelante. Y me venía esta imagen que les contaba y que si luego de la señal el atleta no sale corriendo, van a suceder muchas cosas, pero entre otras, es que nunca va a conquistar el premio. Nunca va a llegar a conquistar el premio que tiene por delante. Y mucho menos alcanzar la meta, y tampoco se va a encontrar con las dificultades del camino. Y me venía la imagen de la carrera de atletismo, pero con obstáculos, ¿vieron? Porque claro, la carrera a veces tiene obstáculos, a veces tiene dificultades en el camino. Es más, en la carrera hay otros competidores.
otras personas. Y estar muchas veces sobrerendidos hace que no nos encontremos ni con los obstáculos ni con las personas que hay en la carrera. Y puede ser una hermosa posición. Y puede ser que a veces hasta estemos dispuestos a no conquistar el premio con tal de no cruzarnos con los obstáculos ni con las personas que va a haber en la carrera. Y ahí empecé a entender por dónde iba la cosa. Y que no se trata de no estar rendidos. Y me acuerdo que Eli trajo algo muy bueno porque ella recibía algo parecido y decía, en espíritu permanecemos a sus pies, pero con nuestra conciencia y voluntad siempre rendidas, pero que Él nos lleva y nos levanta para alcanzar aquello que ya dijo de nosotros. En el espíritu seguimos rendidos, seguimos humillados. Esa es nuestra condición natural cuando estamos en Él. Por eso traía este pasaje de que Él sustenta todas las cosas y que sin Él nada funciona. Cuando tenemos esa conciencia, lo primero que sucede en nosotros es rendirnos, es comprender que sin Él nada podemos hacer. Que si Él está fuera de la ecuación, el resultado es negativo. Eso lo tenemos que entender de primera mano y entonces saber que estamos nosotros en Él y Él en nosotros. Que esa es nuestra esperanza. Que en Él está nuestra esperanza. Que si nosotros queremos producir algo por nuestras fuerzas no va a funcionar. Esa tiene que ser nuestra primera conciencia y que nuestro espíritu tiene que estar completamente rendido, sujeto, sometido a sus pies. Esa tiene que ser nuestra condición natural todo el tiempo, pero en la acción natural tenemos que poder salir y recorrer el proceso, recorrer la carrera que tenemos por delante, aún para encontrarnos con las dificultades del camino y con las personas que nos vamos a encontrar en el camino. Algunas que nos van a acompañar, algunas que nos van a sostener, otras que nos van a empujar. Nuestro espíritu rendido y sometido pero nosotros corriendo detrás de aquello que Dios puso por delante cuando Él dijo, la largada está activada. Es esa conciencia de dependencia absoluta de Él, pero detrás de la conquista. Es dependencia absoluta de Él, pero detrás de la conquista. Me venía esto que también dice, lo dice en Lucas, pero está en Isaías primero. Isaías le ganó ahí en ese caso. En Lucas 4:18, en realidad lo que está leyendo Jesús es lo que había escrito el profeta Isaías, en Isaías 61. Y dice que Jesús lee en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a preparar libertad, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí y pensaba en esto, que el Espíritu Santo está en nosotros y sobre nosotros. Está en nosotros para producir toda esa transformación interior que necesitamos y está sobre nosotros para ir y bendecir y multiplicar y hacer todas estas obras que Él preparó para nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros para transformarnos, para producir esa misma vida de Cristo en nosotros y está sobre nosotros para poder ir detrás de lo que Él puso como propósito para nuestras vidas. Y pensaba en el inicio de la creación, y en el inicio de la creación, el Espíritu dice que se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu ya se movía sobre la faz de la tierra. Y en el principio de todo, la relación del hombre y la mujer con Dios era perfecta comunión, era acceso directo, sin ningún problema. Y fíjense que salvando eso, ¿sí? O sea, eso ya estaba hecho, ese era el diseño original, no hacía falta
hasta ese momento que Jesús muriera por nada, porque no había pecado. La relación del hombre y la mujer con Dios era lisa, perfecta, llana, santa, con acceso directo, perfecto. No había pecado en el inicio de todo. Eso ya estaba. ¿Sí? Estando eso, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, ¿y qué es lo primero que le dice Dios al hombre y a la mujer? Multipliquen, multipliquen, desarrollen lo que les di, adminístrenlo, pónganle la palabra que ustedes quieran. Eso, sojuzguen, multipliquen, gestionen, gerencien, administren, hagan crecer esto que les di. Hagan crecer, multipliquen. Y es llamativo que lo que primero hace Jesús, después de restaurar lo que había sido roto, porque lo que primero hace Jesús es restaurar lo que había sido roto y llevarlo en el plano espiritual a su diseño original. Con su muerte en la cruz, Él restaura el acceso a la presencia de Dios Padre, nos permite acceder a su presencia a través de su muerte y de su sacrificio. Y habiendo hecho eso, lo primero que hace es decirle, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y dicho de otra manera es, ok, esto que ahora yo restauré y que yo volví al diseño original, ahora vuelvan a multiplicarlo. Es como la misma orden. Bueno, listo, yo ya restauré todo esto que había sido roto, ahora pueden volver a multiplicarlo, volver a desarrollarlo. Volver a multiplicar esta gracia que recibieron. Volver a multiplicar la gracia que recibieron. Y por eso es importante entender que el Espíritu Santo está tanto en nosotros como sobre nosotros. Y quería cerrar otra vez con esta idea. Necesitamos la conciencia de qué es lo que Jesús pagó por nosotros, de qué es lo que Él restauró, para que nuestro espíritu esté completamente rendido a Él, totalmente consciente de que Él sostiene todas las cosas y que sin Él nada podemos hacer. Pero después necesitamos cobrar conciencia de que esa gracia recibida es para desarrollarla, para multiplicarla, para expandirla, para no quedarnos en ese sobrerendirnos que nos limita y que nos paraliza y que no nos permite avanzar e ir detrás de los propósitos de Dios para este tiempo. Que tu vida y mi vida tienen propósito, que tu vida y mi vida está en este tiempo con un propósito de Dios que fue desde el inicio, para multiplicar lo que Él puso en cada uno de nosotros, para desarrollarlo, para conquistar, para alcanzar, con la conciencia puesta plenamente en quién es Él y en qué sostiene todas nuestras vidas y todas las cosas. Y poder avanzar detrás de la conquista. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. El que restaura todas las cosas, el que sostiene todo, el que nos desafía a ir a más, el que nos desafía a ir hacia adelante.